Bueno, vamos a ver un tema importante para la producción agropecuaria y la producción ganadera, que es la conservación de forrajes. La conservación o reserva de forraje es la transferencia de forraje crecido en una época a otra, tratando de conservar la mayor cantidad y calidad de alimento con el menor costo y riesgo posible. Es conservar o reservar. El tema es que al hacer una reserva de forraje y guardarlo para otra época, tenemos que conservarlo. Entonces hay que ver qué método usamos para conservar el forraje. Conserva, recuerden, es como hacer una conserva en su casa. Para conservar un producto, tienen que darle las condiciones para que ese producto se mantenga en tiempo y forma. Entonces, la conservación de forrajes, el objetivo es cubrir épocas de déficit forrajero. Nosotros tenemos una cierta cantidad de forraje que la almacenamos de alguna manera para que nos sirva para otra época para dárselo a los animales. Entonces, para cubrir épocas de déficit forrajero, para favorecer a las pasturas, para hacer un balanceo de dietas, porque el forraje conservado en este caso es seco, puede balancearse con una dieta húmeda. Planificación de ventas. Uno a veces tiene que sacar animales en una época en la cual no hay mucho pasto. Las reservas o el forraje conservado son muy importantes. Y también lo que es interferir en el sistema de comercialización. Si tenemos una curva de forraje como esta que estamos viendo, donde tenemos la primavera, que es la producción máxima por excelencia de cualquier forrajera, en este caso una forrajera perenne como el caso de alfalfa, tiene una curva de producción importante en primavera, noviembre, diciembre tiene su pico, fines de noviembre, después baja hacia marzo, se queda ahí y después tenemos un pequeño rebrote en el otoño y después ya se vuelve a quedar bien abajo. Esto sería la curva típica de una especie forrajera como en el caso de alfalfa. Si nos ponemos a ver otros tipos de forrajeras, por ejemplo una pastura templada, que sería justamente el caso de alfalfa, tiene un crecimiento muy bajo o nulo en pleno invierno, tiene un revenir a partir de fines de agosto, principios de septiembre, empieza a crecer, tiene su pico en noviembre y después declina hasta lo que es la parte de fines de febrero. Un verdeo de invierno, o sea un cereal de invierno hecho para pastoreo, tiene una curva de crecimiento totalmente distinta, es más importante en el periodo invernal, luego llega hasta un pico máximo de la primavera, entra a madurarse, porque como es un cultivo anual, entra a madurarse hasta que se seca y entrega su producción de grano. Si lo queremos usar para anificado, lo tenemos que usar en el momento que tiene una muy buena producción y que está verde aún. Y un tercer tipo de forraje es una pastura de tipo tropical, las tipo carbono 4, que tienen un crecimiento bien en lo que es, vamos a arrancar por acá, tiene un crecimiento a partir bien de primavera entrada, tiene su pico de producción allá por enero-febrero y luego declina hasta lo que es el invierno. Estos serían tres tipos de forrajes que se podrían usar para conservar. Entonces, resumiendo, tenemos tipos de reservas. Reservas que son del tipo húmedas y reservas que son del tipo secas. En el día de hoy vamos a charlar exactamente sobre enificado, que sería una forma de guardar forraje en forma seca, en forma con prehumedad. Después tenemos la deshidratación, que es otra forma también de hacer perderle agua a los verdeos, y hay un tercer tipo de cultivo, en el caso de los granos, que también se deben secar, estar bien secos con menos del 8 o 9% de humedad para que se puedan mantener. Esas serían las reservas por vía seca. Otra forma de mirar las reservas forrajeras tenemos en el caso del enificado, que es el que estamos viendo hoy, tenemos el enolaje, que es otro sistema, y el ensilaje. El enolaje es una cruza de enificación por ensilaje. ¿Por qué una cruza? Porque es un forraje que se lo corta a hilera, se lo deja secar y cuando llega a 50% de humedad se lo enrolla
con un film, con un nylon, para que tenga un proceso fermentativo. Entonces es por eso que se llama enolaje. Hasta aquí la palabra eno es de enificado y laje es la parte de lo que sería la fermentación. Entonces los tipos de procesos de conservación, el caso del heno es una deshidratación. En el caso del enolaje tiene una deshidratación parcial y luego una fermentación parcial. Es un proceso ya físico-químico. Y en el caso del ensilaje es un proceso químico, es puramente una fermentación. El producto obtenido en el caso del heno del nidificado es el heno, que es un producto seco, el rollo, que es un producto semiseco, y el silaje, que es un producto húmedo. Y por la forma de presentación, en el caso del enificado, que es el más común para nosotros, es el rollo, el fardo o los fardos gigantes, los megafardos. Después está el caso del enolaje, que es el empaquetado, que se llama también silopack o siloline. Y después, en el caso del ensilaje, es el silo bolsa o el silo bag. Las reservas se obtienen a partir de pasturas en épocas de excedente de forraje. Sobra forraje, entonces lo que debemos hacer es cortar lo que sobra para guardarlo para épocas de crisis. De cultivos especiales preparados para tal fin, concretamente el caso de alfalfa, que se la siembra muchas veces pura para hacer heno. Cultivos doble propósito, como sería el caso de los cereales de invierno, caso concreto el triticale o el trigo, que son cereales que se los cosecha, se les saca primero una producción vía pastoreo o vía conservación como heno y luego se los deja para cosecha. Es el cultivo doble propósito, tiene doble fin. Y después están los subproductos agrícolas o industriales que también se suelen usar para reservar. Es el caso, por ejemplo, de un rastrojo de maíz. Toda la chala que queda en el campo se la enrolla y se guarda como reserva. Es de alto contenido de fibra, pero bien sirve para épocas difíciles del año, ¿no es cierto? Y otros residuos industriales, por ejemplo, el caso de residuos de soja, moa, otros cultivos que son así, digamos, cosechados y con el residuo se hace heno. Entonces, volvemos a repetir que los sistemas más comunes son el enificado, enificación, el enolaje, que sería un heno mejorado, que tiene un proceso químico fermentativo, y el ensilaje, que en sí tiene también un proceso puramente químico de fermentación. Vamos a ver enificación. Y para eso vamos a hacer aquí un pequeño corte y seguimos con otro videito.